Vamos a entrar en la quinta parte de nuestra serie llamada Un verdadero discípulo de Jesús. Y hoy día el tema que vamos a mencionar, que vamos a enseñar, se llama el estándar. Vamos a volver a nuestro texto central que está en Juan el capítulo 8, los versículos 31 y 32, donde Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él, que les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué tenemos acá? Versículo 31, versículo 32. Normalmente el versículo 32 se cita aisladamente en las iglesias, ¿no? Aparte del versículo 31, y se predica a todos los creyentes, cuando en realidad se está pasando por alto el hecho de que Jesús estaba refiriéndose aquí a sus verdaderos discípulos y no a los creyentes en general, porque bueno, claro, uno cuando recibe al Señor se convierte en un creyente, pero para que pueda ser un verdadero discípulo de Cristo debe cumplir con la condición estipulada por el Señor en el versículo 31. Eso significa que solamente aquellos que se nutren continuamente de la palabra la llegan a conocer plenamente, llegan a conocer plenamente la verdad y llegan a conocerla experimentalmente. La palabra no es teoría que se queda en tu cerebro, es algo vivo que tú puedes experimentar. La palabra de Dios es 100% aplicable y produce los resultados de ella si que nosotros lo hacemos de la manera correcta. Así que obviamente un discípulo es un aprendiz y es un seguidor del Señor Jesús, y se sobreentiende que en ese proceso de permanecer en la palabra y aprenderla, va a ponerla por obra, porque la aplicación de la palabra que está aplicando o la que está aprendiendo debe ser, por supuesto, en un discípulo un estilo de vida. Repitan conmigo: yo soy un verdadero discípulo y un hacedor de la palabra. Y miren, es allí que recién nosotros vamos a poder tener la experiencia de la palabra, y es allí donde la palabra o la verdad nos hace libres en un área tras otra en su vida, en nuestra vida. Y esa debería ser nuestra experiencia diaria. Porque la vida cristiana consiste en una serie de revelaciones, ¿no? Y donde hay revelación, hay libertad. De eso se trata, ¿no? Entonces, conforme avanzamos en el proceso del discipulado, más libres somos. Por ejemplo, si tú recibiste a Cristo Jesús hace 5 años y te has vuelto un seguidor de Él, entonces, obviamente, hoy día eres muchísimo más libre experimentalmente que cuando recién creíste en Él. Porque ya no tienes los mismos hábitos, ya no tienes los mismos pecados, las mismas ataduras, el mismo sentido o sentimiento de culpa, de condenación o de vergüenza que antes. Eso significa que la palabra ha estado obrando en ti. Ahora conoces muchísima más palabra y caminas en otro nivel. Has experimentado el poder de la palabra. Has estado recibiendo continuamente la palabra, la has creído, la has vivido, la has puesto por obra, y el resultado es que hoy eres mucho más como Cristo en diferentes aspectos. ¿Cuántos se gozan por eso? Hay algo que se está edificando en tu vida espiritual. Tu vida espiritual está siendo moldeada, está siendo edificada para ponerse en línea con la de Cristo. Entonces, en varios aspectos, por supuesto, estamos mejorando, pero todavía no hemos llegado a la meta. Estamos avanzando, hemos avanzado algo, pero hay muchísimo más por experimentar. Volvamos a Lucas, el capítulo 6, el versículo 40, donde Jesús dijo que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. Recuerden que esa palabra se puede expandir, no todo aquel que fuere instruido, preparado, entrenado, todo aquel que complete su aprendizaje. ¿Cuál será el resultado? Será como su maestro. Entonces, ¿cuál es el propósito de volvernos discípulos de Jesús, o el propósito u objetivo del discipulado? Ser como Jesús. Es un proceso hacia una meta específica. ¿Y esto cómo se puede traducir de manera práctica? Bueno, andar como Él anduvo, pensar como Él pensaba, hablar como Él hablaba, depender del Padre y buscar su voluntad en todo, agradar a Dios en todo. Jesús no permitía que ninguna boca no autorizada saliera por su boca. Jesús hablaba bien. Dile, eres mejor en todo esto. Amén. Pero un cristiano que está empapado de las cosas del mundo, que no lee ni estudia su Biblia, que no ora casi nada, y siempre está botando por la boca lo primero que se le cruza por su cabecita, nunca podrá obtener los mismos resultados que el Señor tuvo, porque prácticamente no se parece mucho a Él. Es bien diferente que Jesús. Y si Jesús
pudo hacer ciertas cosas. Y si Jesús pudo caminar a cierto nivel o a cierta altura, entonces nosotros, sus seguidores, también tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que imitarlo y hacer lo mismo que Él hizo para que nosotros podamos caminar en esa altura, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Por eso todo discípulo que es perfeccionado será como su maestro. Ahora vamos a revisar este mismo versículo, pero en la Biblia amplificada. Acá se nos dice, esta traducción es maravillosa, un pupilo no es superior a su maestro, pero todo aquel que esté completamente entrenado, esto es reajustado, restaurado, enderezado y perfeccionado, será como su maestro. Jesús dijo, será como su maestro. Entonces aquí surge la pregunta, ¿es posible que nosotros lleguemos a ser como Él? ¿Qué dicen? Si Jesús lo estableció, Jesús lo afirmó, entonces es por supuesto que es posible, porque ese es el objetivo del discipulado. ¿Bien? Pero ¿qué es necesario para poder arribar o llegar allí? Bueno, como lo dice esta traducción, necesitamos ser entrenados, reajustados, restaurados, enderezados y perfeccionados. Gloria a Dios por eso. Hay lugar para mejorar. Podemos avanzar. Y mientras avanzamos, mejoramos. Somos elevados a otro nivel. Gloria a Dios por su entusiasmo. Bien, ahora nosotros podíamos dividir a los cristianos en tres grupos, ¿no? En primer lugar, tenemos a millones de creyentes en todo lugar, en todo el mundo, que son creyentes y nada más. Creen en Jesús, creen en su obra, creen que Él pagó el precio por su salvación, han confesado a Jesús, lo han recibido como su Señor y Salvador. Y vienen a veces a la iglesia, no leen mucho su Biblia, oran, sí, cuando se meten en problemas. Y para ellos lo principal es creer en Jesús y consideran que eso es suficiente. O sea que para ellos eso es el todo de la vida cristiana, ¿no? Y son ajenos a cualquier otra cosa más allá. Ahora, por un lado es maravilloso saber que son salvos, amén. Van camino al cielo. Pero por otro lado es triste que ignoren que fueron llamados a algo más, o mejor dicho, a mucho más. Porque el Señor nos llama a que lo sigamos. En otras palabras, estas personas no creen que pueden llegar a ser como Jesús. No creen lo que está afirmado por los mismos labios de Jesús en Juan 8, 31 y 32 y Lucas 6, 40. No lo creen. ¿Qué significa esto? Que un muy alto porcentaje de creyentes en el cuerpo de Cristo no es como Jesús. Digamos, como personas, podríamos afirmar que son un 95% diferentes que Jesús. Y eso no es muy agradable que digamos. Así que ese es el primer grupo de personas. El segundo grupo de cristianos es el que ha tenido por lo menos un atisbo, ha tenido un chispazo de luz de que han sido llamados a algo más. Saben, entienden que han sido llamados para ser como el Maestro y ellos creen que sí, pueden llegar a ser como Él, pero no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a hacer lo que se requiere para llegar allí. No están dispuestos a que su vida cambie tanto. Hay cosas que no quieren soltar, hay cosas a las cuales no quieren renunciar. Y existe un tercer grupo, que son una minoría, que digamos son como los Marines de la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los fieles, los seguidores, los aprendices, los discípulos. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en el tercer grupo? Amén. Ese sí fue un buen amén, fue enfático. Lo han manifestado, lo han expresado de una manera muy clara. Porque en este grupo no solamente estamos los que creemos en Jesús y que creemos también que podemos llegar a ser como Él, sino que también estamos dispuestos a pagar el precio aquí, ahora, en esta vida. Por favor, repitan conmigo. Aquí, ahora y en esta vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor de Dios, por supuesto, es el amor de la familia. Para que tengamos confianza en el día de juicio. Miren la última frase. Pues, como Él es, o sea, como Jesús, como el Maestro, como nuestro Señor, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Dónde? En este mundo. ¿Cuándo?
ahora, aquí, ahora y en este mundo. ¿Lo creen? ¿Creen que es posible que tú y yo lleguemos a pensar como Cristo Jesús en esta vida? Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Obviamente la tenemos en nuestro espíritu, pero nuestra mente se está actualizando. Hay un update, ¿no? Hacemos downloads de la nube del cielo, ¿no? La revelación, y comienza a renovar nuestras mentes y cada día pensamos más como Jesús. Gloria a Dios por eso. Y miren, durante siglos en las iglesias se nos ha dicho que Jesús está aquí arriba, muy alto, y nosotros ahí abajo, muy bajo. Y que es imposible que nosotros aquí, ahora, en este mundo, lleguemos a parecernos a Jesús o lleguemos a pensar como Él. Se nos dice que no podemos llegar a su medida. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Otra vez, ¿cuál es el propósito del discipulado? Pero ahora vamos a ver esto desde el punto de vista de Efesios, el capítulo 4, los versículos del 11 al 13. Y está hablando de Jesús. Jesús ha dado regalos a su iglesia para que la iglesia pueda llegar a la meta que Él se propuso. Bien, Efesios 4, del 11 al 13. Y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos, esto es todo inclusivo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, escuchen bien, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no me digan que no es posible llegar a su medida. No me digan que no podemos llegar a ser como Él. Y cuando la Escritura nos dice, obviamente en Isaías 55, que los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros, no nos está desanimando, no nos está descalificando, no nos está diciendo que olvídalo. Todo lo contrario, nos está ayudando, nos está invitando y te dice, elévate, renueva tu mente. De eso se trata. Él quiere que abracemos sus pensamientos y andemos en sus caminos. Entonces, en Cristo podemos elevarnos para ser más como Él. Mejorar como persona significa mejorar hacia el modelo perfecto que es Jesús. Y a eso hemos sido llamados. Para eso tú y yo nos disciplinamos como un atleta olímpico o como un soldado bien entrenado para llegar a ser como Él. Aquí, ahora y en este mundo. Una pregunta. ¿Está la mayoría de la iglesia pensando o viviendo así? Su silencio me dice que la respuesta es no. Ahora, nada es automático en el mundo espiritual, todo tiene que ser hecho de manera intencional. Si tú intencionalmente no tomas la decisión, nunca vas a avanzar. Te vas a dejar arrastrar por la corriente de este mundo. Pero cada creyente de manera individual decide a cuál de esos tres grupos de cristianos va a pertenecer. Nadie más que tú tiene el control sobre ello. Y es una decisión personal. Ante el llamado de Jesús, que es personalizado, ante el llamado y las palabras de Jesús, señalándote a ti, llamándote por tu nombre, al decirte, sígueme, tú decides. Nadie más puede tomar esta decisión por ti. Es algo personal. Así que tú puedes venir ocasionalmente a la iglesia, pararte, alabar, adorar, cantar, luego sentarte, oír la palabra, decir amén, dar algo en la ofrenda, y así nunca cambiar, y así nunca llegar a ser como Él, mes tras mes, año tras año, década tras década, como millones de cristianos hacen en todo el mundo. Sin embargo, el llamado del Señor permanece allí. ¿Y qué dice? Sígueme. Y tú puedes hacer algo al respecto y decir, cada día yo voy a tomar pasos para ser más como Jesús, aquí, ahora, en este planeta. Entonces, el objetivo del discipulado es que tú y yo seamos tan radicalmente cambiados que cuando la gente nos vea a Jesús en nosotros. Y esta es una real posibilidad. Incluso gente que no conoce al Señor, cuando nos escuchen hablar, cuando nos vean actuar, van a ver algo que
viene de otro mundo. Estoy hablando acerca de la vida de Cristo en nosotros, una vida diferente. Y van a ver a Jesús. Van a ver a Jesús, lo van a oír a Él, lo van a ver a Él. Entonces, ser como Jesús no es una meta común y corriente que digamos. Es la meta más noble, más alta, más elevada, más sublime, más deseada, más anhelada en el universo. Y es por eso que suena como que es inalcanzable. Pero de acuerdo con Jesús mismo, ese objetivo es absolutamente posible de ser alcanzado. Por eso, no te desanimes si hoy día eres solamente un 15% como Jesús. Más bien procura que en los próximos meses vas a incrementar tu parecido y tu semejanza al Señor en un 5%. Puede que hoy día no hayas avanzado 1000 kilómetros, pero si avanzaste una cuadra, estás avanzando. Amén. No se trata de los retrocesos, son muy posibles en la vida cristiana. Y por supuesto, vivir conforme a la carne es muy peligroso y es destructivo en naturaleza. Entonces, tú y yo podemos avanzar. Si permaneces en la palabra de Dios, entonces cada día tú puedes avanzar en este bendito proceso de convertirte más y más como tu maestro. Sin embargo, como ya hemos visto, hay gente que nunca lo intenta. Se han estancado en su cristianismo y su porcentaje de semejanza al Señor se mantiene muy bajo. Esto significa que sus vidas no cambian más allá del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es el punto de arranque de la vida espiritual. Pero la vida tiene que ser desarrollada. Así como la vida natural se desarrolla, crece, también hay un desarrollo en la vida espiritual. Así que eso significa que, tristemente, millones nunca llegan a ser como Él. Millones de creyentes están contentos simplemente con una vida no llegando a ser como Él ni tratando de serlo, porque probablemente lo visualicen como una meta inalcanzable. Pero es alcanzable, porque ya hemos dicho que hemos sido llamados por el Señor para eso mismo, ser como Él, y no hay nada más glorioso ni maravilloso que ser como Él. Así que tú y yo fuimos llamados, fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Dios apunta alto, gracias a Dios. Y fíjese que nos llama, el cual también lo hará, dice la Escritura. Vamos a regresar a 1 Juan, otra vez, el capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Otra vez, la última frase. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo quiero decirles que esta es la revelación que la iglesia necesita. ¿Cuál? Esta que dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra vez, ¿cuándo? Ahora. ¿Dónde? En este mundo, aquí. Y esto significa que no tenemos que esperar que lleguemos al cielo para recién ser como Él. Porque este proceso transformador, revolucionario en nuestras vidas, que dio inicio con la obra de la palabra en nosotros el día que nacimos de nuevo, debe ir incrementándose y debe operar en nosotros con el poder de Dios. Gracias a Dios. Entonces se supone que tú y yo tenemos que vivir dirigidos por un propósito claro y definido. Por eso tú y yo tenemos que vivir vidas disciplinadas como los atletas y soldados altamente entrenados. ¿Para qué? Para que hoy día seamos más como Jesús, más que como ayer fuimos. Cada día podemos incrementar. ¿No creen que esto debería ser nuestra búsqueda apenas abrimos los ojos en la mañana cuando nos levantamos y hasta que colocamos la cabeza en la almohada cuando nos acostamos? ¿No creen ustedes que esta debe ser nuestra búsqueda, nuestro anhelo? Pero, ¿está la mayoría de los cristianos entusiasmados con esto? Parece que no, porque millones no lo creen posible. Otros, como dijimos, no están dispuestos a pagar el precio. Y hay otro grupo, aunque pequeño, ya se ha definido y quiere ser como Él. Y el Señor nos está llamando a seguirlo muy de cerca. Si tú sigues al Señor muy de lejos, puede que lo pierdas de vista. Y ya saben lo que pasa con una oveja que se puede descarriar, es víctima de los lobos, y hay muchos. Ahora, si tú eres de los cristianos fosforitos que se embala, y lo pasas a Jesús y lo dejas atrás, olvídalo. Porque el esquema que estableció Dios en Juan capítulo 10 es el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Y la Biblia dice, más el que me oyere. ¿Okay? Entonces hay que oírlo. Y para escuchar su voz tienes que seguirlo en cercanía. Amén. Entonces estamos hablando acerca de una minoría, entre comillas, que
estás siguiendo al Señor muy de cerca. Pastor, me parece que ese mensaje es muy elitista. No, de ninguna manera, porque el llamado de Dios es para todos, pero no todos responden, solamente unos cuantos. Y eso es bíblico, porque hay diferentes escrituras que nos muestran eso. Hay diferentes llamados de Dios a los hombres y en cada llamado solamente una minoría responde positivamente. Vamos a ver 3 pasajes. Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. La minoría. O sea, aquí tenemos el llamado a toda la humanidad para que todos sean salvos mediante la fe en Cristo. Pero ¿saben lo que dijo Jesús? Pocos son los que responden. O sea, la minoría. Triste, ¿no? Mateo 9, 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y aquí tenemos otro llamado, y este llamado es el llamado del Señor a su iglesia para que se involucre en la cosecha de almas. Pero los que responden son pocos, la minoría. Mateo 20, 16 y 22, 14 básicamente dicen lo mismo. Muchos son llamados, muy pocos escogidos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pregunto, ¿te has definido? ¿Has decidido tú a cuál grupo vas a permanecer? ¿Al grupo de los muchos o de los pocos? ¿De la mayoría o de la minoría? ¿O al grupo de los fieles, de los discípulos? Por supuesto, tú debes estar dispuesto a que se efectúen cambios dramáticos en tu vida. O sea, tú mismo debes estar dispuesto a ser radicalmente cambiado. Y es aquí donde tú tienes que deshacerte del pensamiento, bueno, tienes que aceptarme tal como soy. Tú debes desechar el pensamiento, tienes que amarme tal como soy. Claro que te amamos y te aceptamos como persona, pero no amamos el hecho, ni aceptamos el hecho de que no quieras ser como Cristo y que andes en caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y la Biblia dice que hay gente sabia en su propia opinión y piensan que lo que están haciendo es correcto. Y al final terminan en la muerte, o sea, en el infierno. Lo siento, aunque te amamos a ti, no amamos ni aceptamos tu basura mundana, carnal e impía. O sea, no aceptamos ni amamos las mentiras que has abrazado y que aplicas en base diaria. ¿Nunca leyeron en el Salmo 119 que David dijo: aborrecí todo camino de mentira? ¿Nunca han leído en Proverbios que dice que los pensamientos del impío son abominación delante de Dios? Y hay cosas que Dios aborrece. Los labios mentirosos son abominación delante de Dios. Entonces, tú no deberías amar ni aceptar todo aquello que esté en ti que sea contrario, diferente, opuesto, antagónico a Cristo. Porque nuestra búsqueda incesante es que todo en nosotros se alinee con la persona de nuestro Señor, sea semejante a Cristo. Todo en nosotros sea cambiado, se ajuste y quede alineado con el estándar de Jesús. Eso significa mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de creer, mi forma de orar, mi estilo de vida. Todo en línea como el estándar del Maestro. Y Él es el Maestro, yo soy su discípulo y yo tengo que aprender de Él. Yo soy el que tiene que ser cambiado, así que tengo que seguirlo y tengo que aprender de Él. Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Jesús vino a este mundo y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando acerca de los que han creído en Jesús. Y esa es la base 1, ¿no? Creer en Jesús. Ese es el inicio de lo que viene después. Ya habíamos leído anteriormente, la semana pasada leímos 1 Juan 3, donde se nos dice que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. Pero también la Biblia dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, acá se nos está hablando de una tremenda realidad que tú y yo poseemos. Repitan conmigo: ahora somos hijos de Dios.
¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí, en este mundo, correcto. Pero acá se nos da una información adicional al margen del hecho de que somos hijos de Dios con respecto a esta realidad. Acá dice que los que lo han recibido, los que han creído en su nombre, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la potestad, la autoridad, otra traducción dice el poder inherente de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que el nuevo nacimiento te concede a ti el derecho de ser hecho un auténtico hijo de Dios, nacido en la familia de Dios, con la naturaleza propia de un hijo suyo. Y esto traza una línea divisoria, ¿no? Y en la cual vemos que ya no eres tú un mero hombre caído. No, porque has sido regenerado, renacido, has sido recreado dentro de la familia de Dios. Y nuestro llamado, porque sí, está bien, creímos, recibimos, nacimos de nuevo, somos hijos. Pero nuestro llamado es que cada día nos volvamos más parecidos a nuestro hermano mayor. Y ya vimos en Romanos la semana pasada, en el capítulo 8, que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ahora, ¿cuántos han leído lo que Jesús le dijo a Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto significa que Jesús se parece mucho al Padre. ¿Y qué pasa si tú y yo nos parecemos más a Cristo? Entonces también nos parecemos más al Padre. De eso se trata, de quien también somos hijos. ¿Cuál Padre, cuál Hijo? Qué lindo. Ahora, si tú te ves a ti mismo bajo un punto de vista natural, te robas a ti mismo el potencial de llegar a ser como Jesús. Porque tú, ahora, como hijo de Dios, en base 1, tienes un tremendo poder para ser transformado en la misma imagen del Señor y llegar aquí. De eso se trata. Entonces, decir que tú eres un hombre o una mujer más es degradar la obra de Dios en ti, y eso te roba a ti el atravesar el proceso transformador al cual tú y yo fuimos llamados. Por eso, una persona natural, un hombre caído, no tiene ninguna expectativa de poder llegar a ser semejante a Jesús. Así que si tú insistes en decir, no, que yo soy un mero hombre, o un hombre más, o una mujer más, si tú lo dices, no es de sorprender que tu estilo de vida sea totalmente diferente que el de Cristo. Si solamente eres un mero hombre que no ha nacido de nuevo, no eres hijo de Dios y no puedes llegar a ser como el Hijo de Dios. Pero ahora que has nacido de nuevo y eres hijo de Dios y estás aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo y has recibido poder para ser mucho más que un mero hombre caído o no regenerado, porque ahora en este mundo tú eres un hijo de Dios como Él es. Jesús es el Hijo. Ahora, si miramos a Jesús en la eternidad, y cómo Él se introduce en el ámbito del tiempo, porque la Biblia habla del verbo eterno. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero el verbo, cuando se encarna, la Biblia lo llama en Juan el capítulo 1, el unigénito de Dios. Entonces, si es que queremos hablar acerca de Jesús y a lo largo de la historia, bajo sus diferentes títulos, ¿no? Él fue el verbo, luego llegó a ser el unigénito, es decir, Él como hombre era el único Hijo de Dios en toda la tierra. Pero cuando Él vino, fue a la cruz, murió, fue sepultado, ¿no? Y Él resucitó, ¿no? Y Él ascendió al cielo. La Biblia lo llama el primogénito entre muchos hermanos. Entonces tenemos, repiten conmigo, verbo, unigénito, primogénito. Entonces ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa primogénito desde el punto de vista natural? Significa el primer nacido, ¿no es así? El primer nacido dentro de una familia. Bueno, Jesús como hombre, no estoy hablando de Jesús como Dios, Jesús como hombre fue el primer hombre nacido de nuevo y de la muerte espiritual a la vida eterna. ¿Y somos familia de Dios? Por supuesto. ¿Somos hermanos? Sí, pero tenemos un hermano mayor. Y es Jesús, ¿ok? Y nosotros que hemos resucitado espiritualmente juntamente con Él, también tenemos el potencial de parecernos más a nuestro hermano mayor, al Hijo de Dios. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene dicho potencial, lo alcance o no.
Y por supuesto, llegar a ser como Jesús no es algo automático. Esto no va a ocurrir si tú lees ocasionalmente tu Biblia o si oras poco o asistes irregularmente a la iglesia. Esto significa, hermano, que tú tienes que ir mucho más allá del primer grupo de cristianos. Tienes que ir mucho más allá de ser un simple creyente. Tienes que volverte un discípulo, un aprendiz, un seguidor, uno que se encuentra en un intenso entrenamiento y bajo una severa disciplina diaria. Alguien que está dispuesto, como hemos dicho, a pagar el costo, a pagar el precio, sacrificando todo lo que sea necesario para ser totalmente o radicalmente cambiado una y otra vez. Volvamos a Lucas capítulo 6, el versículo 40. Otra vez en la Biblia amplificada, un pupilo no es superior a su maestro, pero todo aquel que esté completamente entrenado, reajustado, restaurado, enderezado y perfeccionado será como su maestro. Todo reajuste es incómodo, pero es necesario para que podamos alcanzar el estándar que es Jesús. Y nunca debemos cansarnos del hecho de que aún no somos 100% como Jesús. Nos falta un montón. Por lo tanto, nunca deberíamos de cansarnos de recibir corrección. Necesitamos ser corregidos cada día. Yo el primero. Esta es la vida de un discípulo. Porque ninguna persona que recibe a Cristo ya es 100% como Él. Olvídalo, recién estamos empezando. O sea, tiene que atravesar primero el proceso del discipulado, que es intenso, y por eso no debería sorprendernos que necesitemos ser entrenados, reajustados, restaurados, enderezados, corregidos y perfeccionados. Es como la línea de producción en una fábrica. Si nosotros no atravesamos el proceso a cabalidad, el producto final no estará garantizado. El estándar no podrá ser alcanzado. No vamos a pasar la prueba de control de calidad. ¿Tu hablar pasa la prueba de control de calidad? ¿Tu vida pensante aprueba o no? ¿Tu actuar, tus actitudes? Es una buena pregunta. Por eso todos nosotros necesitamos ser cambiados. Todos tenemos que trabajar en diversas áreas de nuestras vidas. Hay cosas en las cuales nuestras vidas no están bien todavía, que no son como Cristo, que no son según Cristo. ¿Esa actitud que tuviste es según Cristo? Esa palabrita que salió de tu boca, ¿no?, sin ser autorizada por tu espíritu, ¿es según Cristo? ¿O hablaste inspirado por el Espíritu Santo? ¿O fue tu carne la que se estaba manifestando? ¿Fue la bella o fue la bestia? Listen to me carefully. Escúcheme bien cuidadosamente. No nos enojemos entonces si somos confrontados. No nos sintamos heridos en nuestras emociones si es que hay áreas en las cuales necesitamos ser reajustados y enderezados, y esto es necesario cada día. Esto es parte del camino de llegar a ser como Cristo. El pan nuestro de cada día debe ser la corrección. Claro, ahora escasean los amenes. Porque si no, no eres un hijo, eres un bastardo. Eres un hijo ilegítimo. Lean, está en Hebreos, capítulo 12. ¿Cuáles entonces son los requisitos para ser discípulos del Señor? Ya los hemos visto en Lucas capítulo 14. Renunciar a ciertas cosas, priorizar relaciones, hacer cosas que nos van a causar a nosotros sufrimiento. Ya saben cuáles son los requisitos para convertirse en un atleta olímpico. Bueno, vas a tener que sufrir un montón de incomodidades, vas a tener que privarte de una serie de cosas, salir de tu zona de comodidad y exponer a tu cuerpo a una serie de cosas que no le gustan, una estricta disciplina, exigencias. Y yo te lo digo, tu cuerpo va a protestar, va a levantar la voz en contra, que es lo mismo con un soldado. Hay padecimientos involucrados. Y el problema es que en las iglesias se ha torcido tanto la doctrina del sufrimiento. Es cierto, hay iglesias tradicionales que son hinchas del sufrimiento, ¿no? Quieren sufrirlo todo, ¿no? Son felices de recibir la opresión del diablo. Y mucha gente sufre por ignorancia.
Entonces, la gente no quiere sufrir sujetando su carne. Repiten conmigo, en mi carne hay rebelión. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dijo Pablo, no mora el bien. Entonces tenemos que sujetar toda rebelión de nuestra carne. Se rebela en contra de Dios. La Biblia dice que la mente carnal es enemistad en contra de Dios. Es enemistad en contra de la palabra de Dios. No se somete, no se sujeta, no se alinea a la palabra, no se sujeta a la autoridad de la palabra. Pero hay en la Biblia diferentes categorías de sufrimientos. Hay sufrimientos innecesarios y hay sufrimientos necesarios. Y esto no se predica mucho. Pero sí hay un montón de cristianos que están sufriendo a causa de su propia insensatez y falta de sabiduría. Y esos sufrimientos no los hacen ser más como Jesús. Porque en ellos no hay ninguna gloria ni ninguna recompensa. Y muchos cristianos están sufriendo muchas cosas por nada. ¿No? Y cuando el diablo, ¿no?, toca la puerta de sus cuerpos y le pide permiso para enfermarlos a través de síntomas mentirosos, ellos dicen sí, amén. Creo que me estoy resfriando. Ya firmaste. Ya esa enfermedad ahora es tuya. Y cuando Jesús pagó por ella. Entonces no debemos sufrir cosas por las cuales ya Jesús sufrió por nosotros. Sufrir por someter o sujetar tu carne es algo necesario. Padecer persecución por causa de Cristo, por causa de la palabra, por causa del Evangelio, también es necesario. Porque esto es sufrir, escúchenme bien, de una manera no egoísta. O sea, una persona que va y roba o le hace daño a alguien está buscando el beneficio propio. ¿Es así o no? Esa es una manera egoísta de proceder. Pero sufrir de una manera no egoísta, porque no estás buscando lo tuyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús, es un sufrimiento completamente permitido. Es sufrir no cediéndote a tu carne. Es sufrir siendo perseguido por la causa de Cristo. Si tú dices que eres un aprendiz o seguidor cercano de Cristo, entonces te vas a identificar con su causa, con la verdad, con quién es Él. Por lo tanto, si a Él lo persiguieron por eso, también te van a perseguir a ti. Así que es un sufrimiento, un padecimiento necesario. Todos estos sufrimientos vienen sencillamente porque nos hemos identificado con Él, con nuestro hermano mayor, con nuestro maestro, y hemos decidido obedecerlo. Y nada de esto debe venir con ese sentimiento de pobrecito de mí, miren todo lo que estoy sufriendo. Todo lo contrario, más bien deberíamos de mirar, ¿no?, el tremendo gozo, ¿no?, de lo que va a ser hecho en nosotros, porque después del sufrimiento vienen las glorias. Y la Biblia dice que cuando tú eres perseguido por Cristo, por la palabra, por el Evangelio o por su nombre, detrás de todo eso hay un tremendo gozo, bienaventuranzas y una gran recompensa. Mateo 5, versículos 10 al 12. Estamos hablando acá de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Dice bienaventurados, no dice infelices, desdichados, ¿no? Dice bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. No por la justicia, sino por causa de la justicia. No, si los policías están detrás tuyo porque hiciste algo malo, no eres bienaventurado, lo siento. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos, en el tribunal de Cristo. El Señor en tu cara te va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Has padecido por mi nombre, has guardado mi palabra, no te apartaste de ella ni a derecha ni a izquierda, la proclamaste osadamente. Gloria a Dios. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, vemos que la actitud de un verdadero discípulo no es de autocompasión o de sufrimiento. Si fuese así, entonces no calificaría ni tampoco sería digno de ser llamado un discípulo suyo. Otra vez, ¿cómo es que se sienten los atletas olímpicos cuando están compitiendo? Ellos sienten de que todo lo que están haciendo vale la pena. Todas las incomodidades y sufrimientos que ellos tienen que atravesar para obtener esa meta son algo digno. Y los que continuamente están mencionando todo aquello de lo cual se están privando,
simplemente no son dignos. Y los atletas no hacen eso. Y hemos hablado acerca de la gloria que va a ser revelada en nosotros cuando el Señor se manifieste. Por eso, un verdadero discípulo no anda buscando la compasión de los demás, sino más bien busca que todos seamos verdaderos seguidores o aprendices del Señor Jesucristo. ¿Acaso Pablo no decía, imíteme a mí así como yo imito a Cristo? O sea, él estaba interesado en seguir al Señor, pero también quería que todos los demás lo siguiesen a Él. De una manera muy, muy íntima, muy cercana. Otra vez, ya habíamos visto en Lucas 6:40 que necesitamos ser reajustados, necesitamos ser enderezados, corregidos. Y definitivamente trabajar en tu carácter te va a generar una serie de incomodidades. Sujetar y mortificar la carne duele. ¿No? Mortificar la carne, le duele la carne, pero es saludable para tu espíritu. No seguir tus propios deseos, tus propios caprichos, tu propia forma, tampoco es agradable. Ser disciplinado, ser corregido, tampoco lo es, pero es necesario. Y todo eso requiere disciplina de parte de nosotros. Pero es bueno para nosotros, nos hace más como Jesús. Por eso los bebés llorones de esta generación no califican. O sea, hay cristianos que se ofenden ante cualquier tipo de corrección. Lo toman personal. Así nunca van a mejorar. Así nunca van a llegar a ser como Cristo. Prefieren la rabieta, el berrinche de su ofensa, en vez de parecerse más a Cristo. Entonces, hermanos, quiero decirles que todos nosotros necesitamos la gracia de ser corregidos. ¿No? Tú piensas que es una desgracia. No es una desgracia, es una gracia. Ya saben, nadie puede alcanzar la semejanza a Cristo sin instrucción, sin entrenamiento, sin ser confrontados, sin ser corregidos. Y todos necesitamos cambiar en muchas áreas, yo el primero. Y si alguien viene y te ayuda a ver algún área en la cual no eres como el Señor, deberías de estarle agradecido. Por supuesto, hablamos la verdad en amor, ¿no? Con firmeza, pero nunca con dureza. El amor edifica, ¿no? No apaleamos a las ovejas, apacentamos a las ovejas en amor. ¿Amén? Entonces, ¿quién necesita esta corrección? Todos nosotros. ¿Quién necesita estos cambios? Todos. ¿Hacia qué o hacia quién necesitamos ser corregidos? Hacia el estándar que es Jesús. Por favor, repiten conmigo, estándar. ¿Qué cosa es un estándar? Un estándar, la palabra relacionada también es estandarte, pero en este caso estamos hablando de una marca. Un estándar es un emblema de algo que consideramos precioso y valioso, un alto grado o nivel de exigencia, de excelencia o de logros. Aquello también que es ampliamente reconocido o empleado como un modelo de autoridad o excelencia. ¡Wow! Jesús lo puso. Él es el estándar. Entonces, un discípulo tiene un estándar. ¿Cuál? Su maestro. Y te lo digo, que tu estándar nunca deberías ser tú mismo. Ahora, para que me puedan entender, les suelto una ilustración. En las fábricas, en donde se trabaja bien, ¿okay?, hay altos estándares de calidad. Y el producto final debería ser exactamente igual que el prototipo. Y si los obreros de una fábrica hicieran lo que a ellos les parece correcto, habría una degradación en el producto final y no daría la talla. No hay certificación ISO, no hay esto ni aquello. No pasa la prueba, no se puede comercializar. Lo siento, pierdes plata. Entonces, al final de la línea de producción o al final de la línea del ensamblaje, no pasaría el test o prueba de control de calidad porque no se parece al prototipo, al modelo, al estándar. Y quiero decirles, hermanos, que la iglesia es una fábrica espiritual y el estándar, el prototipo, es el primogénito del griego prototokos. Amén. Sin embargo, en las iglesias todavía hay gente que se llama cristiana, pero no se parece a Cristo. Se quedaron al inicio de la línea de ensamblaje. No quieren avanzar. Y como es algo voluntario y tú tienes que cooperar o colaborar con el Espíritu Santo, pero tú le pones freno, conmigo no es, entonces, lo siento, sonaste. No vas a alcanzar el estándar.
y vas a quedarte ahí en ese bajo nivel de cero semejanza a Cristo Jesús. Fue en Antioquía donde a los cristianos, donde a los discípulos se les comenzó a llamar por primera vez cristianos, porque comenzaron a leerlos y verlos de que se parecían mucho a Jesús. Eran semejantes a Cristo, eran semejantes al estándar. Lamentablemente, en muchos círculos cristianos, el estándar ha sido rebajado. Ha sido reducido. Los estándares se han bajado. Así que hace 50 años, normalmente la cultura occidental estaba enraizada en los valores judeocristianos. Y había mucho más respeto. Y la gente vivía mucho mejor. Desde el punto de vista moral, había más orden en ciertas cosas. Entonces yo creo que si un cristiano de hace 50 años viese actuar y escuchase hablar a los cristianos de ahora, se espantarían. Y al apóstol Pablo le da patatús. Imagínense. Como digo, lamentablemente en las iglesias se han reducido los estándares y aún siguen bajando. Y la gente, ¿por qué? Porque la gente hace lo que bien le parece. ¿Han leído alguna vez este comentario en el libro de Jueces? Cada uno hacía lo que bien le parece. No había rey en Israel en aquellos días. O sea, no había un estándar, no había un modelo, no había alguien que marcase la pauta. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso significa que se pusieron a sí mismos como un estándar. Y hay corrupción en el hombre. Y ese es el problema. Se han puesto ellos mismos como el estándar, han dejado las escrituras, se han apartado de la palabra de Dios, no han permanecido, como dice Juan 8:31, en las palabras de Jesús. Y cuando tú los confrontas con algo, de frente te tildan, te etiquetan, te marcan de legalista. ¿No? Ahora, hay que entender lo que significa el legalismo, ¿no? Porque no le puedes lanzar a cualquier persona esa palabra en la cara, ¿no? Legalismo significa agarrar una serie de normas o reglas humanas y tratar de imponerlas a los demás. Ese es el legalismo. Pero el discipulado es levantar delante de los ojos de la gente el estándar, el modelo perfecto, que es Cristo Jesús. Y Él es el que determina lo que está bien y está mal, y no el hombre, no nosotros mismos. Porque si se trata de esto, si tú fueses el estándar, sencillamente no vas a querer cambiar nada, porque asumes que estás bien, pero no estás bien, no estamos bien sin Cristo. Por eso en el discipulado nos adherimos a un estándar establecido por Cristo mismo, porque Él es la norma, Él es el patrón, Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es el prototipo, y todos nosotros deberíamos de levantar ese estándar y deberíamos de vivir por Él. Y todo aquello que está debajo de esa regla, de esa norma, de ese nivel, debe ser descartado, debe ser desechado, debe ser considerado inaceptable. Hay formas de pensar, de hablar y de actuar que son inaceptables. Por ejemplo, mentir es inaceptable. Mayor referencia, vayan a la serie La verdad acerca de la verdad. Dios aborrece la mentira. Jesús, el estándar, es la verdad y Él nunca mintió, ni mentirá. La desobediencia también es inaceptable. La fornicación, el adulterio también son inaceptables, aunque para el mundo eso esté bien y sea aceptable para Dios y para nosotros no lo es. Hermanos, tenemos que mirarnos como que estamos en una fábrica. Al final de la línea de producción hay un inspector, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el inspector del control de calidad. Y Él vive en nosotros y Él está obrando en nosotros, nos ayuda en el proceso para que al final de la línea de ensamblaje, tú y yo seamos semejantes al prototipo, al prototocos, al primogénito, a nuestro hermano mayor, al Hijo de Dios. Cada día tú y yo estamos siendo ayudados, confrontados, corregidos, limpiados, podados, porque tenemos un estándar y tenemos un maestro, y que esto nunca se aparte de nuestros ojos. Vamos a orar. Señor,
Nos sometemos a ti bajo tu poderosa mano. Muéstrame, corrígeme, instrúyeme, ayúdame a mejorar. Verdaderamente quiero ser como tú. Te necesito. Necesito cambiar muchas vidas, muchas cosas en mi vida, Señor. Y dependemos enteramente de ti. Separados de ti, nada somos. Separados de ti, nada podemos hacer que sea trascendente o que dé la talla. Pero en ti, como tú. Porque es cierto el dicho, que si no somos cambiados para ser como Él quiere que seamos, nunca llegaremos a hacer lo que Él quiere que hagamos y como Él quiere que sea hecho. Jesús, que nuestra vida refleje tu vida. Queremos ser como tú. Ayúdanos, Señor. Estamos dispuestos. Colaboramos contigo. Gracias por ese privilegio, esa gloria a la cual tú nos has llamado. Y tú nos has hecho dignos de ser llamados hijos de Dios. Y que seamos como el Hijo de Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si estás aquí y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te doy la oportunidad. Ya hemos leído que se nos habla acerca de recibir al Señor, de creer en Él, de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas iglesias en este mundo, pero no se trata de si perteneces o no a esta o aquella iglesia. Se trata de a qué familia perteneces. Hay dos familias. Está la familia del diablo y está la familia de Dios. Y si tú eres un hijo del diablo, es una posición desdichada. Yo te recomiendo que no permanezcas en esa familia. Porque ese padre de familia es el padre de mentira y es un criminal, es un asesino, es homicida. Escápate lo más rápido posible de esa familia. Allí no hay futuro, no hay herencia. Es un reino de tinieblas, es una familia de odio. Y Jesús te invita para que tú puedas aceptarlo a Él y seas trasladado del reino de las tinieblas al reino del Padre. Si tú quieres recibir a Cristo y nacer de nuevo, tener una experiencia que va a cambiar el resto de tu existencia, cierra tus ojos y haz esta oración de todo corazón conmigo. Dios del cielo, de todo corazón, reconozco mi necesidad de ti. No quiero vivir mi vida separado de ti. Me arrepiento de mis pecados. Invoco tu nombre. Jesús, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Yo recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.